salió así. En el año 1993, la ONU definió violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada. Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene un sentido esta fecha, después les cuento la historia. Y estaba leyendo una carta que Analía Forti, que es consultora psicológica, dice lo siguiente. ¿Qué podría tener de maltrato un insulto esporádico? ¿Quién llamaría violencia psicológica a una humillación pública referida a tu exceso de peso? ¿Acaso no serías poco comprensiva si no disculpabas una inofensiva aventura sexual de la que además te hicieron sentir culpable? Empapelé tus días de indicios e insinuaciones, pero no quisiste creerme, negabas que fuera yo, que estuviera allí habitando con ustedes en esa casa. Ilusamente insistías en creer que no podía yo vivir en las palabras y en las manos de aquel a quien tanto conocías y habías elegido como compañero. No era posible para vos, elegías desconocerme y atribuir mis señales al mal genio, al temperamento, a una infancia difícil que había vivido quien me ejercía. Esto dice la violencia y a veces es difícil reconocerla, ¿no? Analía, soy Romina Calderaro, buenas tardes. Hola Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, digo, reconocer la violencia, asumir que uno está con una persona que ejerce algún tipo de violencia sobre nosotras es difícil. Es muy difícil aceptar la existencia de la violencia. Vos sabés que por violencia se considera cualquier acto que sea intencional y que esté dirigido a dominar, a controlar, a agredir o a lastimar a otra persona. Y siempre implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza. Lo que sucede es que la violencia se ha pretendido durante mucho tiempo justificar de alguna manera como algo natural, partiendo de esta idea de que los seres humanos somos violentos por naturaleza. Digamos que siempre existieron las peleas, siempre han existido las guerras. Por eso yo digo que para poder hablar de violencia, lo primero que hay que hacer es desnaturalizarla. Es necesario distinguir lo que es la agresividad como un instinto natural por nuestra herencia genética, de lo que es la violencia que es provocada socialmente por las relaciones de dominación y de subordinación entre los seres humanos. Entiendo perfectamente. Ahora te voy a hacer una pregunta difícil para que podamos un poco poner blanco sobre negro o negro sobre blanco esta situación. Sí. Nadie es perfecto. Todos tenemos momentos agresivos. Incluso pedimos disculpas si ejercemos un momento agresivo sobre alguien. Para eso se pide perdón. A veces estamos nerviosos. Digo, no es la vida no es la familia Ingalls, ¿no? Esto queda claro. Ahora, debe haber un grado de violencia, de agresión, de error, si se quiere, aceptable para cualquier vínculo humano que está dentro de lo que podríamos denominar normalidad, y un grado que ya es patológico. ¿Cómo sabemos si estamos siendo víctimas de una relación violenta porque hay en ese vínculo más violencia de la que podríamos considerar cotidiana, normal, porque somos seres humanos y nos equivocamos? Sabes que la pregunta que me acabas de hacer, no sé si difícil, pero es una pregunta que abre una posibilidad excepcional de transmitir un mensaje. Una excelente pregunta que, refiere un tema que tiene que ver con esto de justificar los comportamientos excesivos que en algún momento todos podemos tener, porque por supuesto que tendencia a alguna conducta agresiva podemos tener cuando acumulamos tensión. Uh-huh. Cuando hay etapas de acumulación de tensión, cuando no hay un manejo adecuado de lo que tiene que ver con emociones como el enojo, como la frustración, se puede desencadenar un impulso agresivo. Estamos hablando de violencia cuando, como vos decías, ¿no?, de un grado ya patológico, cuando la violencia es reiterada. Claro. Cuando esto tiene permanencia. Cuando no es la excepción, digamos. La violencia psicológica, no la física, no hay que aguantarla ni una vez. Pero en realidad, claro, el tema de la violencia es un tema sumamente complicado por muchas razones.
En primer lugar, porque la violencia es multicausal. Claro. Esto significa que hay una incidencia de factores sociales y culturales, pero también hay incidencia de factores evolutivos que tienen que ver con la violencia sufrida en los primeros años de las personas, que posteriormente puede ser reproducida como un modelo aprendido. En este tipo de casos es más probable que aparezca una perpetuación de la conducta violenta y que esa conducta violenta abarque diferentes ámbitos. Esto es importante destacarlo porque a veces se suele asociar erróneamente, o por lo menos de una manera demasiado reduccionista, la violencia a lo que tiene que ver con su expresión física. Uh-huh. Y la violencia abarca muchísimo más que esto. Sí, este ejemplo que vos ponías en la carta, decirle a una mujer que está gorda delante de gente, ¿no? A la mujer de uno. Exactamente, y aún más, Romina, de pronto un piropo en la calle que sea hiriente, ofensivo o humillante, también constituye violencia. Bueno, nos sentimos violentadas todos los días. Absolutamente. Caso, porque y vos sabés es que muy justamente frecuente. Por esta naturalización de la violencia es que es tan difícil detectarla. Claro. Porque la mujer tiende a decir, bueno, pero entonces, a ver, que todo es violencia. Sí, realmente estamos viviendo en una sociedad muy violenta, tremendamente violenta. ¿Vos sabés qué pensaba? A mí me interesa mucho este tema. Pensaba en los argumentos que se exponen generalmente para explicar por qué una mujer golpeada, vamos a hablar de una mujer golpeada, no rompe vínculo con el agresor, ¿verdad? Y en general se suele decir que o depende económicamente de él, o están los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca se dice algo que me parece que no es una cuestión menor. A veces una mujer que se siente agredida se siente también tenida en cuenta, y el terror a arrancar de cero y a la soledad también juega un papel, me parece, porque existe ese viejo dicho de porque te quiero te aporreo, que juega, me parece, un rol en esta cultura. Y no es fácil después el camino de reconstrucción de la mujer, de reconstrucción del yo, de la autoestima, etcétera. Y esto se aborda poco. No sé si estás de acuerdo o estoy diciendo una pavada. No, te cuento, es un tema muy interesante. Mira, todos los temas que tienen que ver con violencia y con violencia hacia la mujer son temas que generan mucho debate, porque, digamos, cada uno desde su propia subjetividad tiene una opinión, y esto es absolutamente válido que sea de esta manera, pero está bueno debatirlo porque, digamos, abre diferentes posibilidades y posiciones. Lo que vos planteás tiene muchas aristas como para, digamos, abarcar. Por un lado, cuando se plantea esta situación de por qué la mujer no sale de este ciclo de la violencia, en los años 70 se difundía un concepto que tenía que ver con, seguramente lo habrás escuchado, hablaba de del estado de indefensión aprendida. Exactamente. Que desarrollaba la mujer. Es un concepto muy interesante de psicología, no sé si de psicología del aprendizaje, de dónde lo aprendí yo, que si lo explicás hay mucha gente que le va a servir, estoy segura. Dale, cómo no. Bueno, este estado de indefensión aprendida se refería a que, digamos, la mujer víctima de un maltrato continuo quedaba en un estado de incapacidad para enfrentar la violencia, y a esto justamente se lo llamaba estado de indefensión aprendida. Como que, la mujer no podía salir de este ciclo de violencia porque había aprendido a no defenderse. Porque no tenía ningún resultado que se defienda. O sea, la mujer intentó defenderse de diferentes maneras, no lo consiguió, y en la respuesta posterior es ya bajar los brazos. Exactamente, era como rendirse. Exactamente. La realidad es que este concepto hoy, desde lo que tiene que ver con una perspectiva de género, es una trampa mortal y de alguna manera genera una asimetría de género en el lenguaje. Porque ya cuando hablamos de un estado de incapacidad, un estado de indefensión aprendida, lo que estamos haciendo es poner a la mujer en un lugar de víctima a priori, cuando en realidad muchísimas veces cuando se trabaja en violencia lo que se percibe es que la mujer que ha vivido situaciones de violencia crónica, por supuesto que tiene secuelas de esos malos tratos, y por supuesto que, dependiendo de la gravedad de las violencias que haya padecido, el traumatismo va a dejarla en un estado de vulnerabilidad y de un desvalimiento psíquico y emocional. Pero esto no significa de ninguna manera que la mujer nunca pueda reaccionar frente a estas violencias que padece.
Es muy cierto algo que vos referías. Muchas veces la mujer no se defiende activamente, no rompe este ciclo de la violencia, no por el hecho de que se sientan imposibilitadas de hacerlo. A veces sucede por el temor a asumir represalias o castigos más severos. Y a quedarse sola también. En muchas oportunidades la mujer teme quedarse sola y hay algo que es aún más grave, Romina. No solamente teme quedarse sola, sino que hay una frase muy común que se escucha en el consultorio, A ver. que es, al final voy a terminar esta relación y voy a empezar otra igual porque todos los hombres son iguales. Claro, ¿ves? Esta idea estereotipada del hombre agresivo, del hombre violento, del hombre descalificador, también hace que de alguna manera la mujer no tenga como en su horizonte la visión de un contramodelo. Exactamente, y hay una cosa incluso más compleja, que yo la voy a resumir usando una especie de conversación adaptada que tenemos las mujeres entre nosotras, pero que puede servir. Viste que a veces una misma mujer tiene dos posibilidades, un flaco, un pibe que la trata bien, la quiere, la respeta, ¿verdad? Y uno que se las hace todas. Y hay una atracción inexplicable hacia el malo también, que me parece que sí hay que trabajar culturalmente, porque Sí, siempre no es más tengas duda. atractivo el que menos te da y más te joroba. Entonces creo que hay tantas cosas para pensar en relación con este tema, porque después Sí. el otro, el bueno te aburre. Digo, no a En mí. realidad no es inexplicable la atracción. A ver, Es explicable, es una atracción real, lo que vos decís, pero es una atracción explicable. ¿Desde dónde? Desde lo cultural. Y esto tiene un porqué. Esto tiene que ver con el ideal del amor romántico que impera en nuestra sociedad, donde vos habrás visto que el amor verdadero en películas, series de televisión, novelas y demás, el amor verdadero queda vinculado al sufrimiento, exacto. a las dificultades. ¿Viste? Es eso, son un montón de cosas. Y Absolutamente, eso, a la renuncia de la propia individualidad, Sí, digamos, a esto de exactamente. superar los obstáculos como prueba del amor. ¿Y eso cómo se cambia? ¿Cómo empiezan a gustarnos los buenos? Que también es una manera de disminuir la violencia de género. Me parece que tiene que ver con Sí. todo, tiene que ver con todo. Sí, no tengas la menor duda. Está todo. Esto es algo que es absolutamente multicausal y multifactorial. Buenísima la pregunta. De nuevo, la realidad es que hay una necesidad de una acción preventiva en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer, que tiene su origen justamente en que la violencia está originada en lo social y en lo cultural. Claro. Entonces, el objetivo básico de esa prevención es poder introducir modificaciones en la socialización de género. Y con respecto a estos estereotipos, como estos ideales del amor romántico que referíamos recién, yo siempre digo que hay una vía de intervención posible, que es la promoción de espacios de reflexión. Cuando hablamos de espacios de reflexión, estamos hablando de talleres, de charlas, de seminarios, donde se abra la posibilidad de una reflexión crítica sobre los aprendizajes referidos a las identidades masculinas y femeninas. Es muy, muy interesante lo que decís, porque lo que yo noto es que avanzó tanto la mujer las últimas décadas que el hombre está muy desconcertado y hay cosas que tenemos que pensar todos de nuevo, ¿no? También. Absolutamente. Repensar nuevamente las identidades y además tender a la construcción de una sociedad igualitaria, Romina, que yo sé que esto es un concepto que puede resultar utópico, pero vos sabés que las sociedades igualitarias se construyen en el proceso educativo. Ajá. Y cuando hablo de proceso educativo no estoy hablando de escuela. La escuela va a construir el proceso de socialización primaria, secundaria y además lo que tiene que ver con el conocimiento. Pero el proceso educativo siempre se inicia en la casa, familia. Claro. Entonces, cuando nosotros a partir del proceso educativo empezamos a construir una sociedad igualitaria donde lo femenino y lo masculino no esté ni sobrevalorado ni infravalorado por el hecho de pertenecer a uno u otro género, en ese proceso educativo que se inicia en las familias, cuando las familias comiencen a transmitir un modelo en el cual las diferencias entre hombres y mujeres se respeten en lugar de jerarquizarse, vamos a empezar a tener una sociedad donde evidentemente las personas van a poder desarrollarse más plenamente y sin discriminaciones que siempre entrañan violencias.
Analía, ha sido más que agradable hablar con vos y vamos a volver a entrevistarte porque lamentablemente no va a terminar mañana la violencia contra la mujer, así que siempre es bueno hablar, ¿no? Cuando se habla se reduce la violencia también y aprendemos todos. Muchas gracias. Por favor, a vos, Romina. Hasta luego. Un placer. Analía Forti, la que hablaba, consultora psicológica gestáltica integrativa. Ustedes saben que ayer se celebró en todo el mundo, se conmemoró. Bueno, se celebró también, está bien, porque es el Día Internacional de la Eliminación